Y aquí empieza pues el gran viraje, la segunda parte de el segundo trayecto de nuestro viaje, que es el gran viraje con la compañía Telefónica Nacional de España, creada en 1924. Este es el precioso, un detalle del mapa de Caviedes que tienen en el edificio histórico de Telefónica en Gran Vía 28, y que, aprovecho también para decir que han creado últimamente una cosa que se llama el espacio, que realmente es espléndido, ¿no? Y también felicito a Javier por esta creación. Bueno, pues en el vestíbulo está este mapa de Caviedes, que expresa precisamente además esta voluntad de Telefónica de crear una red para todo el conjunto del país. Bien, en 1924 lo fundamental, por tanto, es que se crea una compañía, se consigue una concesión telefónica para el conjunto del país, y todo esto lo impulsa, en resumen, un poquito de resumen de lo que tienen en pantalla, y todo esto lo impulsa pues la compañía norteamericana ITT. Y en este, digamos, enfrentamiento entre distintos competidores, quedan fuera una serie de competidores internacionales de gran potencia, como era, por ejemplo, el grupo Ericsson, el grupo Siemens y el grupo Vega. Y quien finalmente se lleva la concesión es ITT, el grupo norteamericano, la empresa norteamericana ITT. La cabeza visible de esta empresa norteamericana ITT, International Telephone and Telegraph Company, es Sosthenes Benn, un personaje internacional. No es que fuera americano, no era americano, era de las Islas Vírgenes, ¿no? Pero nacionalizado americano, pero era fundamentalmente internacional. Él pensaba en un ámbito internacional, una cosa global, Y esto es una de las cosas últimas. He encontrado, por cierto, este retrato en color que no lo conocía, está relativamente nuevo. Él decía que era el Ben malo, porque el Ben bueno era su hermano Hermann. Soy el Ben. Hay una leyenda, también sería una de las pequeñas excursiones que podíamos hacer dentro de este viaje, como derivación de este viaje, pero no tenemos tiempo. Es una leyenda, Sosthenes Ben, porque la leyenda, qué sé yo, de que intentó él difundir, de que estaba bañado en oro, de que trasladaba una caja llena qué sé yo, de riquezas, etcétera, que finalmente se descubrió que era una cosa prácticamente de nada, etcétera, pero realmente es un personaje muy singular. Lo fundamental es, más allá del personaje, que ya digo, tiene una proyección, me gustaría hacer una novela de Sosthenes Ben, ¿no? Porque es un personaje fantástico, ¿no? La estrategia que hizo ITT para llevar a cabo este proyecto de creación de una compañía telefónica y de obtener una concesión finalmente en un país que era un país atrasado. Entonces, claro, aquí se movieron todos los hilos posibles. Se movieron hilos financieros en Estados Unidos, y en España se movieron hilos políticos, se movieron hilos técnicos, etcétera. Y realmente es una cosa, para mí, yo creo que lo he estudiado relativamente en los archivos, como ha dicho Javier, desde los archivos primarios, y yo creo que realmente es modélico. O sea, como un instrumento de penetración en un mercado nuevo, potencialmente emergente, etcétera, es realmente espectacular, ¿eh? Lo que llegaron a moverse para conseguir las cosas, ¿no? Por tanto, pues con el apoyo de la banca, nada menos que de Wall Street, con la banca Morgan, conexiones familiares que tenían, conexiones, pues qué sé yo, de negocios, etcétera, el gobierno norteamericano que se implicó a fondo, la gran banca española con los contactos que tenían, etcétera, el rey directamente, el rey Alfonso XIII, el gobierno de Primo de Rivera, políticos españoles, Melquiades Álvarez, etcétera. En el libro explico en detalle un poco cómo se llega a todos estos contactos con estos personajes. Yo creo que es una de las... es lo que la gente más próxima dice, bueno, esto se lee como una novela, ¿no? Digo, hombre, sí, pero vete al capítulo 6, no al capítulo 7, y entonces ya verás si es novela. Bueno, quiero decir que es esta parte narrativa en la que pueden encontrar estos detalles en el libro. Este es el proyecto que presenta la ITT,
que finalmente elabora y presenta la ITT, y estas son las previsiones de desarrollo en España de la ITT. El desarrollo en España, que era pues alcanzar en unos cuantos años, en unos poquitos años, 300 y pico mil teléfonos, etcétera, automatizar prácticamente la totalidad de la red, llegar a casi, bueno, llegar al 75% de la automatización, por tanto ampliación, modernización, la automatización de su proyecto. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924? Bueno, pues que lo que hace es cambia completamente la estructura de mercado, es decir, la distribución entre sector privado y sector público que había, etcétera, y además crea unas formas un poquito nuevas de operar. La titularidad privada entonces llega a prácticamente la totalidad, el 96,4% de las redes serán privadas a partir de 1924. Quedan unos residuos todavía, pues queda la Municipal de San Sebastián, queda la Provincial de Guipúzcoa, quedan al principio el Cabildo Insular, algunas redes de Cabildo, quedan alguna municipal también suelta, pero prácticamente es casi todo privado. Y cambia también la magnitud, ¿no? La escala. No es lo mismo la escala, a pesar de que la Compañía Peninsular de Teléfonos ya era una escala relativamente grande, la escala que pretende, el tamaño que pretende la Compañía Telefónica Nacional de España operando en la totalidad del territorio, ya es totalmente distinta, por tanto, cambia de magnitud. Y esto se nota enseguida, ¿no? Porque relativamente enseguida es la novena, la compañía es la novena del país y enseguida será la primera. Enseguida, relativamente pronto, ya será la primera compañía de todo el país, compañía de todo el país, con volumen tremendo de capital, etcétera, con más obreros, más empleados que SEAT. SEAT es la empresa automovilística paradigmática, etcétera, de tamaño grande y demás, pues más que SEAT, ¿no? Telefónica más que SEAT. Y supone también, enseguida, inmediatamente, supone la introducción del sistema Bell en España, del sistema Bell, que no solamente es un aparato telefónico, ¿no? Sino que es un sistema, es decir, es la forma de operar esa nueva invención, la tecnología con sus ingenieros, la forma de gestionar el negocio. Justamente, claro, cuando Ben, que decía antes el malo, hablaba de gestión, él no sabía nada, él reconocía que no sabía nada de gestión. Quien sabía de gestión era su hermano Herman, que era el que se preocupaba un poco del día a día. Y también lo que hace es, el sistema Bell supone al mismo tiempo pues la integración vertical, es decir, la unión de la operación, de la explotación, digamos, de las redes y la industria también, la creación de los aparatos que nutren a esta red a través de la creación de una empresa que es Standard Eléctrica, cuyo, como hemos dicho antes, la factoría principal estaba aquí en Ramírez de Prado Albéniz. Se crea en 1926, a partir de un pequeño núcleo de la compañía de teléfonos Bell, que estaba en Barcelona, pero ya después se crea esta empresa con voluntad de nutrir a todo el conjunto de... ¿Cuáles son los hitos? Los ha dicho Javier, los hitos fundamentales. Paso muy rápido sobre estos hitos de esta compañía, ¿no? Son, claro, la creación de la cual, pues, el contrato, de 25 de agosto de 1924, que supone en realidad, pues, la creación de un instrumento de regulación. El contrato supone el Estado cede a una compañía privada. Esto Javier me lo ha contado muchas veces muy bien porque él conoce muy bien el sector. Conoce como ingeniero, digamos, como especialista en regulación y como creador de leyes, etcétera, ¿no? Me lo ha explicado. Y el Estado cede la capacidad de regular a una compañía. Entonces, el instrumento de regulación será justamente el contrato. Durante la etapa de Primo de Rivera, pues es la primera expansión. La gran crisis de la República, porque la República, los dirigentes republicanos se habían comprometido de alguna manera a, si llegaban al poder, revisar el contrato de 1924. Entonces, bueno, pues hay un intento
de rescindir el contrato con Telefónica. Entonces, que esto se para, Azaña finalmente, pues esto entra en el Parlamento, se discute, pero finalmente Azaña lo corta diciendo que es un problema de Estado, y al ser un problema de Estado, la cuestión prácticamente queda zanjada, a pesar de que un sector importante del Parlamento, por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, pues podía retraer la demanda, y de hecho pues era lo que pasaba. Y también, al afectar la demanda, pues podía afectar a los ingresos, con lo cual tocaba pues al equilibrio de la empresa, a los productos de explotación, etcétera. O sea que era un círculo vicioso, era una cosa realmente, para mí es una trampa, ¿no?, de esta política, porque claro, de que no podían prácticamente salir de ahí, no podían, en algunos momentos, qué sé yo, empezaron a tener unos planes un poquito así, pero es que era muy difícil evadir esta situación. Bien, claro, las tarifas, bueno, comparadas con el conjunto de Europa, las tarifas realmente en España eran bajísimas. Puesto, bueno, pues en España estamos en tarifas las más bajas, en términos, digamos, monetarios, las más bajas de un montón de países, ¿no? Eran tarifas realmente... Es que casi no tocaron las tarifas durante todo el tiempo. Entre 1924 y 1940 y tantos, etcétera, es que casi no las tocaron, muy poquito, ¿no? Por tanto, tarifas no. Pero fijaos que esto es una situación del 65, por tanto muy tarde ya de la época que estamos viendo, es que realmente son tarifas muy bajas. Pero lo más interesante es ver qué supone no solamente el aspecto, digamos, monetario, sino qué supone estas tarifas en el nivel de ingresos de los países con los que comparamos. No solamente nos interesa saber si eran tarifas bajas en pesetas, etcétera, sino comparadas con el nivel de renta. ¿De acuerdo? Comparada la tarifa mensual con el nivel de ingresos de renta mensual de estos países. Entonces vemos que también estamos con tarifas relativamente, comparativamente muy bajas con el conjunto de Europa. En el sentido, entienden este sentido relativo, ¿no? No solamente el cuantitativo, sino en el hecho de decir, bueno, ¿qué supone esto? ¿Qué pesa la tarifa del teléfono en la riqueza, en lo que yo ingreso durante el mes? Entonces, comparativamente estábamos muy bajos, relativamente estábamos muy bajos. Y claro, pues las inversiones durante todo el tiempo, es que claro, era un drama, porque las inversiones, para salir de esta situación, lógicamente, pues que había que hacer una especie de estallido, pero claro, la inversión estaba coartada, como hemos dicho, ¿no? Y como ven ustedes, en la época de la autarquía, las inversiones es que son muy bajas, ¿no? Digamos, en cuanto a escala son inversiones bajas, están muy cerca casi siempre de las emisiones, muy cerca de las emisiones, pero lo fundamentalmente es que son bajas. Y llega un momento, claro, en el momento ya en que cambia la política económica, que se empieza ya una apertura, en el 53, los tratados internacionales, etcétera, ya empieza a aumentar la inversión, empieza a tener más recursos, un poquito más de flexibilidad del mercado, empiezan a entrar también pues organismos internacionales, etcétera, que por cierto, los organismos internacionales, pues todo el mundo lo sabe mejor que yo, pues habían tenido una participación con Renfe, habían intervenido antes, pero con Telefónica no. Telefónica no había habido financiación hasta muy tarde de organismos internacionales. Los fondos de desarrollo internacionales en Renfe actuaron antes que, por ejemplo, en Telefónica, en la financiación. Y ya, claro, a partir fundamentalmente de los años de los planes de desarrollo, etcétera, pues ya cambia. La situación cambia porque ya empieza a haber una nueva etapa, nuevos aires, nueva etapa, más recursos, y ya empieza pues también una etapa de planificación no a corto plazo, sino a medio, incluso a largo plazo, planes incluso de los primeros 15 años con tres etapas distintas de 5 años, etcétera, y empieza una etapa totalmente distinta. Claro, todo esto lógicamente crea un sistema pues con muchas
con muchas cortapisas, con muchos problemas. Estamos con una teledensidad, que es un término que yo he escogido pues del término pues teléfonos por 100 o por 1000 habitantes, ¿no?, que hay en el país. Pues estamos con una teledensidad baja, ¿no? Estamos con una teledensidad baja comparativamente. Estamos con listas de espera. El sistema no es capaz de crear, incluso en una situación un poco dura, no es capaz de dar satisfacción a toda la demanda que hay dentro en el país. Por tanto, hay una lista de espera. Es cierto que la lista de espera es general. La lista de espera es un mal general para el conjunto de Europa. Y he puesto la comparación con los países europeos. Hay algunos países que no tienen lista de espera, unos países pequeños, etcétera, pero significativos, unos que tienen muy poquita, pero algunos importantes que tienen una gran lista de espera. Francia tenía un sistema telefónico malo, ¿no? ETT, pues, tenían problemas. Portugal, pero el país, digamos, importante al que podíamos mirar, etcétera, como lista de espera, pues tenía una espera fuerte. Y Gran Bretaña también. Y claro, esta situación lleva en un momento pues a una conciencia clarísima dentro de Telefónica de que, bueno, pues el ritmo de nuestro desarrollo no corresponde a las necesidades de la demanda. Son una de las frases del presidente del momento en una de las sesiones del Consejo de Administración, una confesión realmente de que, bueno, pues que no pueden realmente atender las necesidades de la demanda, que empieza pues a tener un despegue más fuerte. Y bueno, este pequeño testimonio también que encontré en una de las lecturas mías de verano, etcétera, del libro de Esther Tusquets, Habíamos ganado la guerra, en el que habla precisamente de las listas de espera y cómo su familia, que tenía poder, pues intentaba pues evadirse un poco de estas listas de espera. La calidad del servicio, bueno, pues había cancelación de conferencias, demora. Conferencias sin demora en Madrid eran en 1964 el 29%, que no tenía demora, y en 1965 el 33%, que no tenía demora. Había mejorado un poquito en un poquito plazo de tiempo, pero bueno, pues la calidad del servicio se resentía de esta dificultad de la inversión, de estos mercados durísimos, finalmente de este círculo vicioso que he intentado escribir. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero bueno, en mucha síntesis, ¿no? Mucha síntesis. Y la popularización de esta situación, ¿no?, de este famoso dibujo de Mingote, en el que expresa la explosión que ahí está de las demoras del servicio telefónico en 1970 y que hace saltar chispas en la Compañía Telefónica Nacional de España, en el Consejo de Administración, y que provoca dimisiones. Y esto me lo recordaba, esto lógicamente lo he encontrado en las actas del Consejo de Administración, la dimisión, pero esto me lo confesaba, me lo recordó Fabián Estapé en una de las últimas conversaciones telefónicas que tuve con él un poquito antes de que muriera. Pero sí yo recuerdo aquella sesión y tal, el dibujo de Mingote me lo recordaba, ¿no? Este es que hizo, realmente es que provocó una explosión, ¿no? La conciencia realmente. La conciencia la tenía, la Compañía Telefónica Nacional de España tenía la conciencia de la situación, ¿no? Pero la posibilidad de salir realmente era una especie de trampa, ¿no? Y esto, bueno, pues chispas, ¿no? Chispas. Mingote dio ahí con él en el clavo, ¿no? 1970. Es que el Consejo de Administración es de días después del dibujo de Mingote, ¿no? Es una cosa que está prácticamente... De todas maneras, con todo había una paradoja, porque es que usábamos poco el teléfono. O sea, usábamos poco, es decir, incluso los que tenían teléfono lo usaban poco. Había una proporción relativamente alta, pues, de gente que usaba muy poquito, que había muy poquitas llamadas diarias y estaba prácticamente casi todo el tiempo desocupado, etcétera, con lo cual, claro, desde el punto de vista de explotación era complicado para la empresa, ¿no? Era un servicio que los usuarios naturales, que eran los abonados, no llegaban prácticamente a cubrir lo que ofrecían. Y sin embargo estaban las otras demandas sociales que intentaban tirar, etcétera, que estaban presionando el turismo, estaba presionando
las empresas, también los particulares, las instituciones estaban presionando para conseguir este sistema. Bueno, no voy a entrar en el detalle porque en la baja utilización son detalles un poquito, bueno, pues yo creo que para otro día, ¿no? Para otro viaje. Intensidad de uso, pues estamos en una intensidad de uso, la línea esta azul de abajo, llamadas por habitante al año, estamos en una intensidad de uso muy bajo. Ya estamos justo por encima de Chile, que tiene unas tarifas altísimas. Chile tiene unas tarifas altísimas. Nosotros con tarifas bajas estamos con una intensidad de uso muy baja. Desde el punto de vista empresarial, repito, es un desastre. Es un desastre, porque es claro, ¿cómo gestionas un sistema que por un lado, bueno, tienes estas cortapisas y que al mismo tiempo la gente está en esta situación, ¿no?, de que no usa este modo.